el placer y la diferencia que hace a cualquier actividad, a cualquier trabajo, contar con gente comprometida, realmente nos estamos dando cuenta, lamentablemente por una pandemia, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Sí, La mirada para una yo creo gestión, un que montón de aspectos, pero eso. yo que he transitado los pasillos del hospital a lo largo de mi vida profesional casi por completo, o sea, desde que soy médico en Rafaela, he estado dentro del hospital. Conozco lo que es el compromiso del trabajador de la salud en nuestro hospital Jaime Ferré. Ahora lo está conociendo toda la ciudad, ahora lo está conociendo toda la región, ahora lo están conociendo personas que quizás no lo conocían o que durante mucho tiempo pensaron que no era de esta calidad humana y profesional. Pero él está demostrando que se le pudo hacer frente desde lo técnico, desde lo profesional y fundamentalmente lo que todas las personas que pasaron por ahí resaltan, le han hecho frente desde lo humano y que en esta enfermedad, que es una enfermedad que te deja solo y desde lo humano te pega tanto, que se resalte esto, me parece que también es de muchísimo valor. Me dejaste un tantito preocupada, Eduardo, cuando hablaste de que están aguardando la llegada de una tercera ola. ¿Es así? No, a ver, es un poco el análisis de cómo fue el comportamiento en otros lugares del mundo de esta variante, de esta presentación de la variante Delta. Insisto con algo que decíamos con cámara la semana pasada. La variante Delta tiene comprobada tasa de contagiosidad alta, mucho mayor que la variante Alfa, que es la variante del Reino Unido, y esta mucho mayor que la variante de o COVID original, pero con números de ocupación de camas y número de personas fallecidas menores, ¿sí? Por lo tanto, es una variante que tiene esta posible ola, una variante que tenga un pico alto quizás de contagios o un número alto de contagios, pero quizás no tanto o lo que es ocupación de cama. Hoy estamos con un amesetamiento de casos ya desde hace 2 o 3 semanas, que quizás Y varios estaría, días sin sí, fallecimientos. bueno, justo iba a llegar a eso, que estaría bueno bajar este número de casos, pero con un número interesante que es que llevamos varios días ya sin fallecimiento y que no han aumentado el número de ocupación de camas en terapia intensiva y en sala general. Así que de esa perspectiva estamos bien. Insisto, extremar los cuidados todavía es importante, pero lo más importante de todo es lograr esquemas amplios de inmunización. Cambiamos por un rato de tema, no nos vamos de la pandemia, no nos vamos del COVID, pero hablamos de psiquiatría infantil y hablamos de la psiquiatría cuando se debe contener o se debe observar, por ejemplo, a las personas o a los niños con autismo. Y la convocamos a una especialista, a alguien que nos da un placer recibir aquí en el otro lado de la pandemia, la doctora Alexia Rataxi. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Hola Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, un placer poder contar con usted y bueno, estamos tratando de ver esa mirada, ese otro lado de la pandemia a más de un año y medio. En este caso, ¿cómo ven las consecuencias con todo este tiempo transcurrido en los chicos con autismo, en las personas con autismo? Mira, el impacto en realidad no se diferencia demasiado en el impacto que ha tenido en la población general, ¿no? Porque hay mucha diversidad en el impacto y lo podemos decir también cuando hablamos de salud mental o salud emocional, o sea, cómo están las personas. Eh, la pandemia ha tenido un impacto diverso, ¿sí? En la población general. Lo mismo ha pasado con el colectivo de lo que es el espectro del autismo. Entonces tenemos como datos sobre que, por un lado, hay personas que la han pasado muy mal, realmente muy mal, con el tema de la pandemia, con el tema de la suspensión abrupta de todo lo que eran sus rutinas, con la suspensión del acceso a las terapias, a los apoyos que tenían, con la suspensión de los colegios. Y así hemos visto, hay un subgrupo te diría que es más o menos como hay un tercio de personas que están mucho peor y que han aumentado, no sé, la ansiedad, la irritabilidad, las conductas disruptivas, el no estar tan bien. Pero lo que me parece también que hay que destacar es que también tenemos por el otro lado, del otro lado de la moneda, un tercio de personas dentro del colectivo del espectro del autismo que han estado mejor. Eh, o sea, mejor, digo, más regulados, más calmos, disfrutando más
su contexto más tal vez restringido al hogar. Y esto siempre nos hace pensar, obviamente, ¿no? Especialmente en este grupo de personas donde este contexto actual tan atípico para la gran mayoría de la población, si estamos viendo personas que están mejor y funcionando de una manera más regulada, más calma, más disfrutable, uno se tiene que poner a pensar en cuando volvamos a lo que era anteriormente, si no tenemos que empezar a revisar muchos de esos contextos que tal vez eran muy estresantes para algunas personas al menos. Incluso Así que para esto es uno. nosotros, ¿Mm? incluso para nosotros que creíamos que ese ritmo era el normal, el habitual y que era el único al que le podíamos dar cabida, nos dimos cuenta de que no, que había otra opción. Y es que yo creo que trae como, a ver, toda gran crisis, como decía Einstein, es una gran oportunidad también y creo que trae muchísimos aprendizajes y en muchos ámbitos. Ni que hablar en todo lo que es la educación, ¿no? Y las escuelas y lo que entendíamos antes por lo que era educación, las barreras, las desigualdades que se han realmente profundizado. Si hemos visto algo también con esta pandemia es el tema cómo se han hecho mucho más visibles estas desigualdades que existen en la población. Pero sí, creo que para cada uno de nosotros todo este tiempo, que ya vamos 1 año y medio más o menos, creo que nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Hablo de las personas adultas, sus trabajos, el tiempo de estar en su casa con sus familias, cosas que tal vez no estaban tan acostumbrados a hacer. Y cómo cada uno ha tenido que lidiar con su propia realidad, ¿no? Y su situación. Así que, pero sí, digamos, si volvemos al tema del espectro del autismo, ha habido vivencias y experiencias como muy diferentes. Y sí, igual quiero resaltar que muchas familias con muchas dificultades, a ver, cuando se suspende todo, porque imagínense las personas que necesitan muchos apoyos y que tenían muchas terapias, cuando no pueden ir más, realmente recayó como un nivel de estrés muy, muy alto y muy profundo en las familias, en los cuidadores, en esos padres, que no solo tenían que hacer sus cuestiones habituales, su trabajo, sino que de repente se tenían que encargar del colegio de sus hijos, o sea, tenían que ser docentes, tenían que ser proveedores de apoyo si necesitaban algún apoyo en salud, tenían que ocuparse de muchísimas cosas. Y esto complicó a muchos adultos también. Por eso se dice que la pandemia, uno de los grandes, grandes impactos que ha tenido es el tema de la salud mental, ¿sí? De lo cual tal vez se debería hablar muchísimo más del impacto en la salud mental de esta pandemia, además de, por supuesto, todo lo que es la salud física. Hola Alexia, ¿cómo le va? Eduardo López la saluda. Eduardo, mucho gusto. Igualmente, un gusto y un placer para mí también poder cruzar algunas palabritas. La verdad que tanto describiste este 1 año y medio que venimos transitando que se hace difícil encontrar preguntas, pero me quedan 2 o 3 para hacerte, voy a tratar de ser sintético. Nosotros siempre acá tratamos de ver el otro lado, como el programa se llama, de la pandemia, y ahí me parece que diste en el clavo en esto, ¿no? De lo que es la salud emocional de todos los que estamos atravesados por la pandemia. Yo soy médico, nosotros como profesionales de la salud, los comunicadores, bueno, los propios chicos, las personas del espectro autista, sus familias, hemos tenido acá testimonios en su momento de familias que teniendo un familiar en el seno de la familia con trastorno del espectro autista, con todo como recién decías, con todo su tratamiento, su abordaje en marcha, abruptamente teniendo que reconfigurarlo y además de eso sumar la aparición del COVID adentro de la familia, con esa persona enferma, la familia también y bueno, con todos sus miedos y todo eso. Y un poco la pregunta apunta a de qué manera ustedes, institucionalmente, profesionalmente y con sus familias, pudieron atravesar esto, fundamentalmente esto que en salud, como decías recién, se le da poco valor, que es los miedos, la cuestión mental y de qué forma influyen estos miedos
en la vulnerabilidad, ¿no? que nos da como seres humanos ante la presencia de algo nuevo y que no sabemos bien cómo puede llegar a terminar. Ujú. Sí, es muy importante esa pregunta y ha tenido como mucho impacto. Mira, desde un principio nosotros hicimos como muchas acciones para tratar de prevenir y cuidar un poquito esa salud mental, porque sabíamos que era una clave, a ver, no solo para las personas adultas, sino que si las personas adultas estaban más o menos bien, por ese efecto del que siempre hablamos de corregulación con sus hijos pequeños, o sea, cuando tenés un adulto calmo, tenés niños Claro, calmos. Si tenés un adulto angustiadísimo y desesperado, los niños vas peor. a tener niños en un estado no tan bueno del punto de vista emocional. Entonces, nuestra gran apuesta era tratar de cuidar a los cuidadores en su salud mental, emocional y dándole herramientas. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos, me acuerdo, fue armar un curso online gratuito, abierto para quien quisiera tomarlo, que llamaba curso online de herramientas para poner en práctica desde casa y en familia. Y era como muy conciso, eran 4 puntos, era una clase que tenía que ver con las rutinas, con cómo establecer las nuevas rutinas, que era un punto fundamental, una clase que tenía que ver con todo lo que era el manejo de conductas desafiantes y el autocuidado, una clase que tenía que ver con las actividades y los juegos que proponíamos, ¿no? Para que hagan en familia, y una clase que tenía que ver más con el tema de la estimulación de la comunicación y la autorregulación. Pero eran bien a nivel concreto de cuestiones que las familias podían implementar en sus casas mientras estuvieran aislados y con sus hijos. Así que nos interesó desde un primer momento. Nosotros en Panacea igual tenemos una historia larga en relación a hacer videoconsultas. Claro. ¿Sí? Nosotros hace 7 años que hacemos videoconsultas, así que la pandemia no nos agarró fuera de Desprevenidas. en ese sentido. Entonces, sí, obviamente aumentaron mucho las videoconsultas, hicimos mucho trabajo a nivel online, pero el principio que rigió todo el tiempo era el empoderar y darle herramientas para el autocuidado a los adultos para que a partir de ese bienestar o prevención en salud mental, que no tuvieran miedo, ni angustias, ni temores, ni síntomas de ansiedad, ni de depresión los adultos, para que en consecuencia sus hijos tampoco los tuvieran. Así que nuestra gran apuesta fue trabajar Doble, como de dual. manera indirecta. Sí, exacto. Bueno, doctora, hoy es el Día Mundial del Cerebro y le quiero preguntar por esto, porque siempre nos ocupamos de otras partes de nuestro cuerpo, de cuidarlas, de ante un síntoma ir al médico, y usted mencionó la salud mental. ¿Es quizás la parte a la que menos le prestamos atención y que esta pandemia va a demostrar que debemos fortalecer? Mirá, te diré que me dedico más a la mente que al cerebro en sí, digo, más allá que están interrelacionadas, pero Sí. claramente esta pandemia, fíjate que desde los primeros meses, cuando empezó el aislamiento estricto, todo lo que eran las sociedades de psicólogos, de salud mental, de psiquiatras, hicieron muchas recomendaciones en muchas ciudades, en jurisdicciones, de cómo cuidarse desde el punto de vista de la salud mental, porque era muy importante. Y cosas tan básicas como, por ejemplo, regular la exposición a las noticias. Claro. Porque las noticias malas, ¿sí? Nos enfermaron. Donde uno está hablando de muerte, de enfermedad, esa exposición a esa información que es muy tóxica, mucha gente estuvo muy expuesta, pues se la pasaban mirando la televisión, se la pasaban escuchando la radio, todos los días hablando de muertos, de enfermedad. Claro, ¿cómo no vas a estar con susto de que te puede pasar a vos? Y esto se lo transmitís a los niños. Entonces, nada, había muchas recomendaciones en relación a cómo preservar y cuidar la salud mental durante esta pandemia. Pero, ya te digo, no es de lo que se habla habitualmente. Claro. En los programas, así que yo celebro que este tema esté en agenda, que se esté hablando, porque es una de las cosas, es más, les digo más, es lo más afectado, o sea, hay más personas afectadas en su salud mental que personas contagiadas de coronavirus en la Argentina. Muchas gracias, Alexia. Un placer haberla podido tener en esta tarde. No, por favor, les agradezco a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. tenga Muchísimas buena gracias. jornada. Saludos. Ojalá se preste atención. Qué- Hace muchas veces que qué hablamos del definición tema. final, sí. ¿no?
qué Sí, me definición corrió final, como con allí, sí. todo lo que está ocurriéndole hoy, que son consecuencias que vamos a ver de acá a un tiempo seguramente, ¿eh? Pero bueno, que tienen que ver con la salud en general, porque entendamos también que la salud es el completo estado de bienestar, no solamente físico, sino también mental y emocional. Así es, Eduardo, nos vamos a una pausa y seguimos hablando de algún modo respecto a salud emocional, mental, porque la tenemos en el living ya esperándonos a la doctora María Marta Arnold, psicóloga y doctora en neurociencias, para hablar de todos estos temas y de las herramientas que proporciona la neurociencia para poder afrontar este estado de incertidumbre en el que nos puso la pandemia. Ya volvemos.